te doy la bienvenida, amigo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por tomarte el tiempo de ilustrarnos, de aprender de ti. Y bueno, sin más preámbulo, el espacio es todo tuyo. Sin duda, gracias, mi queridísimo amigo Jan. Gracias a todos mis queridísimos mexicanos que están por aquí, que por cierto, yo soy hondureño, nací en San Pedro Sula, pero yo tengo familiares mexicanos que viven en Monterrey. No sé si son de Rayados y no sé si son de, creo que Tigres es el otro, así que puede existir ahí una división bastante interesante y le tengo muchísimo cariño particularmente al pueblo mexicano. Me encantó ahorita que dijimos que el futuro son ustedes, el futuro somos nosotros. Y por nosotros no solamente se refiere sectariamente, por decir, a el mexicano puro, sino a todos los hermanos que estamos unidos como hispanohablantes. Cuando Jan me extiende la invitación y me dice, Luis, venía a hablar acerca de estos temas, yo me ubiqué como parte de ustedes, los que están viendo esto ahorita en vivo, los que lo van a ver por repetición. Y dije yo, ¿de qué ámbito, de qué manera puedo venir a estructurar esto para poder estar todos unidos? Y me di cuenta de algo muy en particular que me trajo a colisión un recuerdo lindo. Yo vivo, por cierto, en Estados Unidos, y de las primeras ciudades en Estados Unidos en la cual yo viví fue en la ciudad de Chicago. Yo me acuerdo en el año 2017, en Chicago, que me bajo en el aeropuerto, en el O'Hare Airport de Chicago, y me acuerdo ver las banderas y ver todo esto, y me acordé de la película Mi Pobre Angelito. No sé si se recuerda que se pierde en el aeropuerto y pasa demás. Y yo no puedo creer que estoy aquí y qué lindura, y estaba hiper fascinado. Más porque claramente Chicago es cuna de los rascacielos, sino de lo más impresionante que hay en el mundo en cuanto a esto. Y una de las principales atracciones que tiene Chicago es lo que se llama el Sears Tower. No, la torre Sears es aquella, permíteme un segundo. Tuvimos un problemita en producción. El Sears Tower es una torre en la cual uno sube a uno de los últimos pisos y en este piso tenés algo que se llaman los bordes o las esquinas que tienen como plástico abajo transparente, en la cual uno claramente se para y se toma aquel montón de fotos. Algunos le dan ganas de vomitar, otros sencillamente van de fotógrafos y no se atreven, tal cual vamos a verle aquí en mi caso. La cosa es que voy con una amiga mía y esta amiga mía, cuando le toca ir a pararse en este plástico transparente de vidrio, de fibra, no sé qué era, se para esta mujer como que si estuviera abajo en la calle. Se para y empieza a posar y se empieza a tomar fotos y después se acuesta y como lagarto dando vueltas y otro dándole fotos. Yo dije, yo estoy estupefacto que está pasando esto de enfrente mío, porque me tocaba después a mí y yo estaba tembloroso como queriendo entrar y queriendo no ingresar. Y bueno, termina ella después de las 1500 fotos que le tomé y había una fila detrás de nosotros y me toca a mí ingresar. Y yo de valiente, 200 y pico libras, aquel montón de tatuajes, barbas y pelos, lo que ustedes quieran, macho alfa, lomo plateado, como le quieran decir. Estoy a punto de dar el paso y veo para abajo, no transparente. Imagínense ver 100 y pico de pisos. Me eché para atrás. Me acuerdo que ella me agarra y me dice, Luis, acá no hagas esto. No hagas esto aquí. ¿Qué pasó? Le digo, vení, no te preocupes, me dice. Me agarra y me ingresa y me dice, tranquilo, me dice, párate, hace esto, hace lo otro, me dice, no miras para abajo, y me empieza como a adiestrar. Y se ve la foto en la cual yo salgo un poco espantadito, pero ahí me agacho, empiezo a agarrar como aquí a confianza y me empieza a sacar las fotos y bueno, las subimos a las redes sociales. En lo que vamos bajando, me dice, Luis, ¿qué pasó? ¿Por qué te paralizaste? Y le dije yo, es que tenía miedo de que de repente se partiera ese lugar. Y me hizo una pregunta, queridos amigos, tan vital, y me dijo, Luis, ¿sabías vos dónde estás parado? Me dice. Pero en realidad que no, yo sé que es algo hecho por humanos y que tengo miedo. Luis, donde estás parado aguanta 10.000 libras de presión para que se llegue a romper. Yo le digo, ¿cómo? Sí, me dice, 10.000 libras de presión para que se rompa.
Mi gente, nosotros ahorita actualmente estamos viendo a los ideólogos de género, estamos viendo a la izquierda cómo se revuelcan pensando que están en un sólido lugar, estructurado, cuando realmente solo necesitan una aguja para pinchar el lugar y se rompe el suelo de ellos. Y muchos de nosotros están actuando como yo actué en ese entonces, tembloroso, sin saber que nosotros, los conservadores, como le quieren llamar los de la derecha, estamos efectivamente parados en suelo sólido. Estamos parados en el suelo del logos, como decía Heráclito, el primero que apuntó a que se explica la realidad por el logos, lo que en el cristianismo se conoce como la verdad. Nosotros estamos parados en un lugar en el cual nosotros deberíamos de posar e invitar a los demás a defender los criterios, los valores que han construido nuestra sociedad. Jan y yo y todos los de Patria Unido por una México Valiente estamos parados, como dice el proverbio famoso, sobre los hombros de los gigantes. Podemos llegar a ver y decir, ¿cómo es posible que ahora existe una ideología que ha secuestrado a la mujer que se llama el feminismo? Y secuestrar a la mujer, secuestrar la feminidad y quiere volver a estructurarlo. Y uno dice, ¿cómo es posible que se está vendiendo como normal y como éticamente bueno que se materialice la subjetividad o la actividad cerebral de la persona que se mira en el espejo y dice que es masculino, pero se ve al espejo y dice, yo no soy esto que la realidad física está demostrando, sino yo soy una mujer? Y dice uno, ¿y cómo es posible que desde arriba, desde las élites, están permitiendo que se lleve a cabo este deseo macabro de la mutilación, de la castración y de todo lo demás que están viendo? ¿Cómo es posible que estamos viendo hoy día a los niños siendo adoctrinados, siendo utilizados y siendo procesados mentalmente para el egoísmo de un grupo? Y todo es, mi gente, porque hemos descuidado las 4 preguntas básicas del mundo, que es lo que les quiero venir a hablar ahorita, darles una diacrónica, darles una aventura conmigo sin un poco reducida para que entiendan que no todo tiene que ser abstracto, complicado, oscuro, no tienen que estar sabiendo mucho de todo para poder llegar a entender qué es lo que está pasando hoy día. Desde el inicio de los tiempos, desde los primeros filósofos, se trataba de ver de cómo podemos llegar a explicar la realidad, lo que en alemán se conoce como el Urstoff. ¿Qué es aquello que unifica la realidad? ¿Qué es aquello que hace que las cosas sean como sean? No voy a hablar de filosofía hoy, no vamos a dar historia de la filosofía porque ya no me vuelve a invitar, pero me encantaría porque es una de mis pasiones, pero no quiero que se exasperen. Pero sí tenemos que regresar a revisar las preguntas básicas, que es lo que va a determinar y va a dar la respuesta a lo que estamos pasando hoy día. La primera pregunta es la pregunta ontológica. La pregunta del punto de partida de origen. ¿Qué es lo que explica todo eso? Ontología es el estudio del ser. La pregunta ontológica es una pregunta que va a determinar, como había dicho anteriormente, todo lo que emana de ella. Voy a dar un simple ejemplo. Por ejemplo, si nosotros venimos y decimos, el mundo fue creado por un ser sobrenatural, tenemos que adoptar entonces las presuposiciones que lleva nuestra afirmación. Un ser sobrenatural tiene varias cosas, eternidad, por ejemplo, objetividad y cosas que emanan de la presuposición de decir esto. Esto es muy importante que pongamos atención porque es algo que se está descuidando exageradamente. De hecho, no sé si saben, pero en España, por ejemplo, en educación secundaria ya ni siquiera se está enseñando filosofía, porque claramente el que enseña filosofía enseña al estudiante a pensar y no ocupamos que el estudiante piense. Lo único que necesitamos es que el estudiante concluya lo que yo estoy concluyendo, lo que se conoce hoy día como adoctrinación. Entonces, la pregunta ontológica es, ¿cuál es el origen, naturaleza y el destino de las cosas? Después tenemos la pregunta epistemológica. ¿Cómo sé lo que sé? ¿O por qué? ¿O cuál es la vía para yo saber o para poder llegar a saber siquiera? ¿Y cómo sé que sé? Y un montón de lo que se llama de gimnasia mental que le quieren decir por allá. La tercera pregunta es la pregunta axiológica. ¿Qué es lo de último valor? Y finalmente, del telos, en el griego, que significa finalidad, teleología, hacia dónde es que vamos. Reduzco todo a lo siguiente. La pregunta ontológica solamente puede llegar a ser contestada, digámoslo, de 2 maneras. Por algo supernatural o por algo natural. Si decimos que algo supernatural
Entonces, la primera respuesta contesta lo siguiente. Escúcheme, si nosotros decimos, si usted es cristiano como nosotros, y nosotros metí a Jan en el barco del cristianismo ahorita, yo espero que hayan sido, no, son mentiras. Si metemos y contestamos que ontológicamente todo se contesta desde una vía supernatural, significa que nosotros sabemos, no como los racionalistas decían que nosotros sabíamos, que era por el mero ejercicio de la razón, de pura actividad, ¿no? Lo que Protágoras alguna vez llegaba a decir y a concluir que el hombre es la suma de todas las cosas porque no hay nada por encima de él. Si nosotros decimos que todo se explica por la creación de Dios, entonces sabemos por revelación, ¿no? Y también por el ejercicio de nuestra razón, porque bueno, es una herramienta, ¿no? El razonamiento es la razón que una herramienta que se utiliza para entender lógica y un montón de otras cosas, pero es lo absoluto. Si decimos que Dios creó todo axiológicamente, entonces el de más valor no puede ser el hombre, porque si Dios existe, significa que Él es alfa y omega, el ser de más valor supremo. Y teleológicamente se contesta fácilmente la pregunta, entonces, ¿hacia dónde vamos? Naturalmente, hacia donde los destinos que este ser, Dios llamémosle, ha creado. ¿Por qué vital, Luis? Yo no vine acá a un taller de teología. Esto no es un taller de teología. Este es un taller, un webinar o una conferencia para que podamos llegar a entender por qué estamos donde estamos, porque se ha descuidado y se ha visto y se ha menospreciado todo y no hemos metido únicamente en qué es lo que dice Judith Butler, qué es lo que dice XY, pero cuáles son las presuposiciones que están y qué es lo que subyace detrás de esto. Entonces, comienza el mundo a operar de una manera bien fascinante. Y empezamos a decir, bueno, y el hombre o la persona es X, Y, y comienzan. Y para esto quiero utilizar un capítulo fascinante, el nuevo libro del doctor Miklos Lukács de Perení, que dice ser humano y persona. Comenzamos entonces, y les comparto lo que dice el doctor Miklos desde la página 19. Dice, ser humano y persona. Es imposible valorar y defender lo que somos, dice Miklos, sin saber qué somos. Podemos afirmar que somos criaturas complejas con diferentes facetas y predisposiciones. Dice Miklos, somos hijos de Dios, pero también homo sapiens, homo economicus, son politicón y nobles salvaje. No obstante, todos compartimos una naturaleza que nos hace humanos y distingue de las demás especies. Por naturaleza humana, dice Miklos, entendemos todos aquellos hábitos, capacidades y razonamientos, pensamiento abstracto, uso del lenguaje, expresión de emociones. Entonces, desde el primero de los siglos se empieza a entender el hombre, como Aristóteles, como menciona acá el profesor, son políticos, un animal político. También desde la teología comienza a elaborar Miklos, que es lo que se conoce en Génesis 1:26 como un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios que tiene un estatus en la tierra. Pero miren qué interesante que se están contestando este tipo de preguntas desde un punto de partida ontológico absoluto. O sea, no es que es a mera pura subjetividad y arbitrariedad mental que nosotros venimos y decimos, sí, yo creo que el hombre es XY porque, bueno, el mero uso de mi subjetividad es lo que dice ser. Ya vamos a ver cuáles son los resultados de este tipo de pensamiento. No, sino que observamos algo en el fenómeno. El fenómeno devela esto y nosotros mediante el lenguaje, o sea, describimos la cosa que estamos viendo. Pero interesantemente que existe algo dentro de la misma fábrica de la realidad que todos compartimos, que es una noción intrínseca aparte de la realidad, que sabemos que le debo algo a mi prójimo. Yo daba el ejemplo anteriormente a esto, que estaba platicando con mi novia. Yo le decía, vos no le debes ningún tipo de criterio moral a esta chaqueta, sino que le debes un tipo de criterio moral al que aporta esta chaqueta. Entonces, comenzamos a ver que en la misma realidad se desprenden un par de cosas y apelamos a esta ley natural, esta ley moral, porque estamos viendo que hay algo malo en la fábrica de la realidad. Pero ¿de dónde opera entonces esta gente que está en los poderes de la élite? ¿Cuál es el punto cuál es la cosmovisión que tienen estas personas? Lo que le quiero hacer la pregunta a ustedes es, ontológicamente, ¿ellos asumen que venimos de Dios o que venimos o que somos producto meramente material sin un devenir? Dice entonces Miklos,
A la naturaleza y condición del ser humano se agrega el reconocimiento de dos realidades distintas pero complementarias de persona que no admiten interpretaciones ideológicas por ser verdades fácticas y autoevidentes. Dice él, somos hombre y mujer, persona masculina y femenina. Disculpen si acabo de tocar sensibilidad únicamente por llegar a decir una verdad evidente. Claramente, como dice Miklos, la heterosexualidad no es una construcción social, tal cual como en la historia, en The History of Sexuality, la historia de la sexualidad, Foucault argumentaba que al final del siglo XVII, cuando el ser humano empezó a descubrir mediante el método científico, categorizó y a la misma vez construyó las realidades sociales. Pero si sabemos nosotros que esto es algo que lo devela la misma realidad. Entonces, pasaron 1600 años aproximadamente, donde el pensamiento que acaba de elaborar Miklos acá fue el predominante por muchísimos años, en el cual el hombre, en el cual la persona se podía definir objetivamente. Pero, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Dónde es que pasó el ser humano a ser un medio y no un fin? ¿De dónde fue que se comenzó a desprender al hombre? ¿De dónde se comenzó a desacralizar al hombre de una posición del cual al mismo hombre no le compete destronarlo? ¿Qué fue lo que nos pasó? No vamos a dar una historia no vamos a dar una clase de historia ahorita, pero fue aproximadamente en el año 1600 al año 1800 que en Francia se desprendió lo que muchos acá saben y que seguramente han tocado en otros webinars, en el cual el hombre se divide y empieza a cuestionar todo lo que se había enseñado en los siglos pasados. Se empieza a cuestionar los principios judeocristianos, independientemente si usted sea creyente o no, le conviene creer en los principios judeocristianos y no en el nazismo ni en el estalinismo. Y fue en este movimiento donde vino un hombre vital, que por cierto no se toca muchísimo en la academia, y quiero decir esto porque esto es fáctico. Una vez se lo escuché al doctor Lukács, se lo escuché también, si no me equivoco, a Miklos fue que más que se lo escuché, pero se lo escuché a otra persona, que estábamos hablando de un señor que se llama Ludwig Feuerbach, un alemán, que fue el primero que objetivamente cuestionó la existencia de Dios. El primero que en un libro llamado La Esencia del Cristianismo, en inglés el libro se llama The Essence of Christianity, él elabora y supuestamente él llega a decir que construye un criterio bastante interesante para poder llegar a rebatir lo que los mismos franceses, que eran deístas, por cierto, como John Locke y los demás, que no negaban que Dios existe, sino que ya dejamos de creer por revelación y comenzamos a creer por mero uso de razón, lo que se conoce y lo que saben como la diosa razón, ¿no? Entonces, empezamos a criticar una cosa, pero después bajamos y dijimos, yo creo que esto es lo que han dicho los cristianos en las primeras eras, yo creo que no, yo creo que cuestionémoslo porque por el mero uso de la razón podemos llegar a ver otra cosa y podemos llegar a corroborar otra cosa. Pero este hombre fue el primero que dijo, yo creo que la pregunta ontológica es la que tenemos que llegar a cuestionar. Entonces, el giro de los años 1700, sabemos que fue en Francia, de ahí previamente fue los 1600 en Inglaterra, pero en los 1800 la escuela de Alemania fue la que más se encargó de dominar el mundo. Y vino este señor llamado Ludwig Feuerbach, que por cierto, no sé si ustedes sabían, yo creo que ya ni hemos hablado de esto, pero Estados Unidos no daba doctorados sino hasta el año 1876, que fue la Universidad de Johns Hopkins University, que adoptó el modelo de donde de las universidades de Alemania, como en cuanto a doctorado, aquí solamente existían maestrías. Entonces, muchos de los pensadores llegaron a Alemania a poder llegar a estudiar bajo Ludwig Feuerbach, en el cual él, curiosamente, cuando termina su obra y su libro, son las presuposiciones que tenemos que llegar nosotros a entender y a estudiar acá juntos para que podamos entender bien qué es lo que está sucediendo hoy día. Y haces un switch al ser humano en la mente, uno necesita el ser humano, y si ese switch es lo que explica la realidad, lo que tanto se ha venido debatiendo desde el principio de los tiempos de la filosofía, se despedaza todo el sistema.
No voy a elaborar con ustedes con respecto al material en sí, lo que conlleva el escrito de The Essence of Christianity, la esencia del cristianismo, pero únicamente vamos a hablar ahora de las presuposiciones, o sea, lo que implica al haber llegado a negar a Dios por primera vez, siquiera de una manera académica, con respecto a la explicación de la realidad. Ludwig Feuerbach, curiosamente, viene y, según él, como les habíamos comentado anteriormente, comienza el caso famoso de él, de la negación de Dios. Mi gente, ¿cuáles son las consecuencias de llegar a negar? ¿Me escucho mejor acá? ¿Cuáles son las consecuencias de llegar a negar la existencia de Dios? Pensemos conmigo. Si llegamos a llegar a negar que Dios no existe, significa que por definición no puede llegar a existir lo que se llama lo sobrenatural. Entonces, no existe lo sobrenatural. ¿Y qué es todo lo que existe? Lo natural. Y si todo lo que existe es natural, cuando ponemos lo natural en un lugar sagrado, lo absolutizamos y se llama como naturalismo. Si nosotros venimos y negamos que no existe lo sobrenatural, no existe Dios, todo es material, significa entonces que no puede haber nada eterno, porque lo material no puede llegar a ser eterno, porque lo material está sujeto ¿a qué? A las leyes de la entropía, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que hacer la cama todos los días, por eso es que nosotros nos tenemos que bañar todos los días, y muchas cosas lógicas que están sujetas al cambio. Si no existe lo eterno porque Dios es eterno, entonces no existe lo eterno. Solo queda la posibilidad de lo temporal o lo histórico, lo cual nos lleva a algo que se llama historicismo. Curiosamente, estaba hablando con alguien antes de esta charla y yo sé que muchos acá se han escuchado el famoso YOLO. You only live once. Únicamente vives una vez. Porque si dentro de tu cosmovisión existe que no hay repercusiones para mis actos, o sea, que la siembra y cosecha o la ley de la postergación de la gratificación instantánea no es, porque solamente es un invento de la iglesia de los primeros siglos, y este montón de cristianos conservadores, dinosaurios hoy día son un montón de mentirosos, entonces puedo llegar a vivir lo que tengan que hacer ahorita y no me importan las consecuencias, porque es mentira lo de la eternidad. Es mentira que nosotros tenemos un alma. Recuerden, estamos dentro del materialismo, ¿no? Si estamos dentro del materialismo, caemos en el historicismo. Y después, si nosotros llegamos a negar que no existe Dios, no puede existir algo personal, porque Dios por definición es un ser personal. O sea, no estoy diciendo que Él es persona, materiforma, sino que es un ser personal, o sea, relacional con nosotros, de agencia. Si llegas a llegar a negar a la persona, únicamente tenés lo social. Y si únicamente tenés lo social, una vez lo social es absolutizado, tenemos lo que se llama socialismo. Se comienza a negar la persona, se comienza a negar lo que es evidente. Y dado a mi gente que no existe Dios según Ludwig Feuerbach, no puede existir lo constante. Si no existe lo constante, existe lo relativo absolutizado, quedamos en relativismo. Y escúchenme, por favor, lo que estoy a punto de decir. Si no existe Dios en la ecuación de la cosmovisión de las personas, del gobierno, del político, de usted y de yo, y usted y yo, no existe lo absoluto, porque Dios por definición es inmutable. Y si no existe lo absoluto, no podemos llegar a tener una vista de la realidad absoluta, sino todo queda ¿en qué? En un constante proceso llamado filosofía de proceso. No hay algo absoluto inmutable, sino hay proceso. Y si no hay Dios, no hay un estándar objetivo. Y si no hay un estándar objetivo, existe algo que se llama progreso indefinido, lo que llamamos hoy día como progresismo. No hay ningún tipo de forma de que nos podamos llegar a escapar de esto, porque dentro de las presuposiciones existe el relativismo, existe lo que se llama la agenda ecologista,
porque bueno, el hombre es destronado al lugar que le compete, sino que la naturaleza es todo lo que él, porque estamos dentro del naturalismo, el progresivismo y todo lo que estamos viendo hoy día. ¿Y por qué es tan importante hablar de este hombre? Porque de aquí salen los pensadores más bravos, y aquí salen los pensadores que tuvieron, que tuvo todo que ver, que es Marx y Engels, lo que hoy día seguimos sufriendo y viendo por acá. Mi gente, actualmente estamos viendo, como había dicho en la entrada inicial, el hombre puesto en el mercado, porque si el cuerpo es nuestra propiedad privada, significa que podemos llegar a hacerla mercantilizada, es decir, el que está arriba puede llegar a dictar lo mismo. Significa que el hombre ya no es lo que el hombre se ha conocido como ser, sino que el hombre se convierte ahora en un mero producto para el capricho, ojo, no solamente de la élite, sino para el capricho suyo cuando usted se ve al espejo. Ya no existen tal cosas como la disforia, ya no existen tal cosas como la relación obvia y las divisiones y diferencias obvias entre mujer y hombre que son complementarias, por cierto, ya que diferencias no es sinónimo de inferioridad, sino que lo único que queda es, dado a que podemos llegar a ubicar a quien sea en el puesto ontológico, si yo quiero poner el poder, quiero poner el sexismo, quiero poner el capricho, quiero poner la agenda política, lo que yo quiera, puede llegar a estar en el puesto que no le compete estar, que el puesto de reverencia. Mi gente, hoy día estamos dentro de una política, estamos dentro de una pelea, ya no tanto de reverencia, como dije, sino que de relevancia. ¿Qué es lo relevante? Anteriormente era el feminismo. Ahora, ¿qué es? Y estamos viendo, es el transgenerismo. Estamos viendo cómo ya una cosa suplanta a la otra, que suplanta a la otra, suplanta a la otra, porque no hay absoluto, solamente el proceso. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Cuál es el capricho subjetivo que hay hoy día? Hoy día se está vendiendo, especialmente en México, la infancia trans. Y vimos anteriormente en México cómo muchas personas llegaron a armar un holgorio, violencia, cuando América Rangel, nuestra amiga, Jan, estaba pues en el auge, por decir así, de viralización, porque estaba defendiendo la vida de los menores. No hemos vuelto a lo absurdo. Hoy día tenemos que hacer TikToks, tenemos que hacer Reel, explicando cosas obvias como mujer es mujer y hombre es hombre. Tenemos que defender que el cielo es azul y que la grama es verde si está bien cuidada. Tenemos que ir a defender que el agua moja. Nos hemos vuelto defensores de lo obvio y nos hemos vuelto enemigos de lo ilógico. Somos vistos como enemigos porque queremos llegar a defender lo que es perteneciente y correspondentista con la verdad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con que tenemos que, y este es mi mensaje para los primeramente jóvenes que están viendo esto. Jóvenes, háganse la pregunta, si ustedes son supuestamente tan insignificantes, ¿por qué ustedes son la presa? Entonces, es decir, el secularismo dice que ustedes son insignificantes, perdón. Si la moda dice que ustedes son únicamente, pues, compradores y son mercaderes, ¿por qué entonces ustedes son el objeto? ¿Por qué son el target? ¿Por qué son a lo que las agendas apuntan si ustedes son insignificantes? Tal cual la presuposición del secularismo lo dice, porque no puedes tener objetividad, no puedes tener objetividad de valor, sino partir de un punto de vista absoluto. Porque los quieren utilizar. Los quieren utilizar porque el hombre parte de una naturaleza caída y podrida. Bíblicamente se conoce como pecadora, pecaminosa. Llámele mala, llámele imperfecta, llámele incompleta. Pero el mensaje que les quiero dar a todos ustedes es lo siguiente. Analicen y vean el suelo en el cual están parados y digan, ¿será que yo tengo que arreglar un poco más esta parte de mi suelo para que no venga algo y lo perfile y lo rompa y me despedace y me caiga en caída libre? ¿Qué parte de su vida usted tiene que arreglar? ¿Será la pregunta axiológica? ¿Será que usted se ve al espejo y se ve como un Dios y dice yo soy el absoluto, yo soy lo máximo? Trato a los demás como a mí me da la gana. O de repente será que también la persona que está a la par mía comparte el imago de ella y también es sagrado y también tiene un valor intrínseco que yo también tengo.
Porque si es así, usted entonces debería actuar como siervo y no como totalitario y dictador, porque créame cuando le digo que no hay ninguna diferencia entre usted y Hitler. Entre yo y Stalin no hay ninguna diferencia, somos seres humanos ambos. ¿Será entonces que usted debería de reformularse la pregunta de quién es usted? ¿Será quién soy? Yo ayer estaba dando una clase en una universidad de introducción a la filosofía, a la Universidad Tecnológica de Honduras. Y yo hice una pregunta, hice un ejercicio a los muchachos y les pregunté, respóndanse esta pregunta y escriban en el chat box, les decía yo. ¿Quién soy? Y le seguimos las preguntas interesantes, ¿no? Soy una persona, soy de carne y hueso, soy etcétera, etcétera. Únicamente descripciones. Curiosamente, nadie me pudo dar algo sustancial, porque se está empujando una agenda desde hace muchísimos años en los cuales hemos removido a Dios del espacio público. Sin Dios hay relativismo y sin Dios el hombre se convierte en el absoluto. Revisamos nuestra cosmovisión, revisamos dónde estamos parados si queremos en realidad, mi querido Jan, dar la batalla cultural.